hoy por hoy, gracias a investigaciones, pudimos llegar con priorizar ciertas cosas que se hacen de tener en miras y atención muy serias y le podemos poner título a algo que antes no existía. Entonces, si no estuviéramos en ese buscar, en ese priorizar en la parte de salud mental, en darle títulos, darlo por sentado para poder llegar una, a darle como ese punto clave a qué es lo que está siendo de dolencia para una persona, no tuviéramos entonces la forma o los medios para encontrar soluciones. Hasta ahora tenemos Ciencia para Todos con las periodistas María Alejandra Carrasquilla y en esta ocasión está la periodista Lourdes García en Ciencias para Todos. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Magdiel. Un placer nuevamente un lunes aquí conversando un poquito de innovación, investigación en este espacio en el día de hoy. Un lunes bastante nublado y lluvioso. Que estaba bastante soleado hace Está una hora. bastante soleado, de verdad. Pero bueno, Magdiel, la propuesta que tenemos para esta semana es algo que me llamó la atención, que recientemente conocí sobre temas de salud mental, más allá de todas estas circunstancias, sabes, que se estuvo generando después de la pandemia, que las personas comenzaron a priorizar este aspecto de sus vidas a raíz de todo lo que generó, ¿no? La misma pandemia en sí, las pérdidas y todo el tema del encierro. Pero es interesante verlo desde el punto de vista de, más allá de toda esta tendencia y la priorización de la salud mental, es también conocer cómo a través de las investigaciones científicas también podemos seguir avanzando en mejorar este tipo de salud hacia las personas, cómo los psicólogos clínicos pueden descubrir mayores avances, mejores formas de detectar algunas condiciones que puedan estar padeciendo las personas, herramientas también de tratamiento, y más que nada es esto, en la coyuntura en la que queremos tratar en este espacio en el día de hoy, valorizar un poco el rol que juega el tema de las investigaciones científicas para los psicólogos clínicos, para seguir mejorando esa atención que hoy en día es una de las más demandadas. Imagino que en el país como también en el mundo, ¿no? O sea, hoy en día ya las personas comienzan a hablar de salud mental, comienzan a priorizar eso, y es importante también saber avanzar en temas clínicos sobre esta atención. Entonces, para el día de hoy estaremos conversando con la psicóloga clínica Liz Mainet Hernández, que recientemente la conocí en un encuentro de periodistas donde precisamente nos planteaban todos estos datos interesantes sobre cómo ella ha estado viendo el tema del tratamiento de la salud mental y cómo también desde el rol profesional como de ciudadanos comunes también debemos verlo, y que hay diferentes ópticas sobre eso. No sé si ya está, Sí, ya. si está conectada. Uh-huh. No va a estar conversando vía Zoom hoy. Sí. Sí, ya la tenemos acá. Sí. Lisman, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Hola, es un placer. Bueno, te doy oficialmente la bienvenida para aquí en el espacio de Ciencia para Todos, aquí en Radio Ancón. Un gusto tenerte y podernos brindar tu espacio para conversar sobre este tema tan importante como es la salud mental, y también el rol que juegan las investigaciones para seguir promoviendo esos avances para una mejor detección y atención a los pacientes. Pues sí, definitivamente que me sumo a la emoción de lo que mencionas, porque evidentemente todos los días hay algo nuevo, hay una conquista más por llegar a conocer y por saber qué es lo que está pasando. Vamos a un ejemplo básico. ¿Qué sería de nosotros sin conocer lo que hoy día tiene por título el bullying? ¿Sabes? Antes simplemente los adultos que hoy son adultos decían, no, pero es que a mí me pasaba eso cuando estaba en la escuela y yo lo superé y todo lo demás. Ok, hoy por hoy, gracias a investigaciones, pudimos llegar con priorizar ciertas cosas que se hacen de tener en miras y atención muy serias y le podemos poner título a algo que antes no existía. Entonces, si no estuviéramos en ese buscar, en ese priorizar en la parte de salud mental, en darle títulos, darlo por sentado para poder llegar a darle como ese punto clave a qué es lo que está
siendo de dolencia para una persona, no tuviéramos entonces la forma o los medios para encontrar soluciones. Por eso es que digo, definitivamente estar en el marco de buscar, de investigar dentro de la salud mental, como todas las áreas de ciencias, siempre va a ser importante porque nos llevan a evocar posibles soluciones para cosas que desconocemos hoy. Quién sabe en 10 años qué tendremos, ¿no? Exacto. Y un dato, aquí buscando, sabes, información para conocer un poco el contexto de todo este tema en general, me llama la atención que plantean de que si bien las investigaciones permiten comprender mejor los trastornos, desarrollar tratamientos más efectivos, también permiten reducir el estigma asociado a estas condiciones, ¿no? Porque sé que se habla mucho de que cuando la persona dice que va al psicólogo, y creo que también como especialista has hablado de que se entiende de que tal vez la persona está en una situación que de crisis, tal vez que está loco, va al psiquiatra, o sea, hay una serie de estigma en torno todavía a la atención, y es interesante ver cómo también a través de las investigaciones permiten, ¿no?, reducir, disminuir estos tipos de comentarios que tal vez opacan un poco el interés de la persona de buscar algún tipo de ayuda, ¿no? Bueno, mira, algo que estudiamos, todos los que estudiamos el área de salud mental, en los principios siempre nos buscan hablar de los inicios de las patologías a la cual se llegó con el manual de diagnóstico, ¿sabes? Y antes, para las personas hablar de esquizofrenia, de bipolaridad, era algo que jamás se podía hacer o se podía pensar. Simplemente estigmatizaban a las personas, estamos hablando de siglos muy, muy atrás, los tiraban a la hoguera porque estaban locos. O sea, no existía la persona que manejaba lo que es el estudio de la mente y la conducta. Entonces, han pasado cuántos siglos para hoy poder saber que existe una patología que se llama esquizofrenia, que existe una patología que se llama bipolaridad y que existe un medicamento. Ese es el transcurrir el proceso de una investigación. Ir descubriendo algo que no se sabía y, como bien lo has dicho, llegar a soluciones. Mira que algo curioso, por ejemplo, con estas patologías que te menciono, que están como son como las más conocidas en el área de salud mental, hoy día existen hasta parches que trabajan con medicación que va haciendo una liberación prolongada y antes no existía. Si no hubiéramos pasado por todo lo que se ha pasado a través de la ciencia y de buscar correctamente la mejoría o la estabilidad o el equilibrio de esta persona que padece esta patología, no tuviéramos el conocimiento de eso. Hoy por hoy también algo que por lo menos en la población de infantil tenemos mucho lo que son los estigmas por el autismo, ¿sabes? El marco del paraguas del autismo, de los trastornos del desarrollo. Ya hoy tenemos con investigaciones en otros países que se han hecho, podemos ver que cosas tan simples como estimular la autonomía es algo bueno para el paciente, porque baja niveles de ansiedad y regula la conducta y quizás no tenemos que llegar a una medicación. Antes era simplemente medicar porque no había forma de trabajarlo. También conocemos de que se ha investigado que los alimentos, hay ciertos alimentos que impulsan ciertas conductas en los niños con esta condición y que deben regularse y que deben no, ni siquiera ingerirse. Eso antes no lo sabíamos. Y en virtud de eso, ¿sabes? En mira ir buscando siempre un descubrir un poquito más allá, vamos viendo que existen más soluciones para darle una estabilidad al paciente. Y esto es definitivamente que es algo bueno, pues, para mantener y contener al paciente. Claro. En este rol, precisamente de todo lo que hablas, me gustaría saber, como especialista, qué es lo último que se ha hablado en materia de avance de investigación científica para seguir mejorando todo lo que es el tema de la atención de salud mental. Bueno, a ver, en patologías te pudiera decir mucho, la ciencia no para, la ciencia va en desarrollo, va en creciendo para ir buscando soluciones, como bien te menciono. Como yo decía, pues el día sábado en la ponencia que me tocaba, sí es una lástima
que estamos como un poquito a años luz de llegar a un mundo en donde podemos integrar la salud mental como parte de la salud en general. Se estigmatiza mucho, se señala, se juzga al paciente o a la persona que va en busca de tocar esa puerta y buscar esa mano de ayuda en un profesional de la salud mental, porque bien lo decías antes, vas al psicólogo, vas al psiquiatra, seguro estás loco. No, no podemos estigmatizar la consulta. Entonces las personas no se atreven, no llegan tan fácilmente a la consulta o llegan ya por obligación porque tienen una referencia que los está mandando un médico de salud física, salud general. Entonces, eh, creo que más allá de la parte de diagnósticos a nivel general del desarrollo, lo que se está buscando un poco es llegar a normalizar y a darle más imperancia en el día a día de la necesidad de tener una buena salud mental. Tal es el lema que todos los años pues se utiliza y se mezcla con otros para el Día de la Salud Mental. Es pues no hay salud física sin salud mental, y a eso evoca buscar mayor estructura, por lo menos en el sistema. Decía yo que nos hemos quedado cortos con las líneas de ayuda, las líneas de apoyo en un momento determinado. No existe una institución que albergue una urgencia como tal a nivel de salud mental para un paciente que por lo menos no tenga diagnóstico. Eso es algo de parte de miras de lo que se está tratando de llegar a buscar para que pueda haber por lo menos en nuestro país. Y a modo general es lo que he estado como que en escucha, he estado viendo de una manera que se está buscando fomentar esta buena práctica. A nivel internacional, pues muchas personas se evocan en el desarrollo de la investigación de soluciones o medicamentos para ciertas patologías que todavía no logran tener como que ese manejo mínimo, pues ciertas patologías que son muy fuertes de manejar, que llevan un control muy preciso, buscar de repente una medicación que sea de mayor acción prolongada y no requiera que el paciente tenga una ingesta recurrente cada ciertas horas para poder tener su equilibrio químico. Entonces, esos son como los dos panoramas, las dos vertientes que tenemos a nivel de avances en lo que es la salud mental. Claro, me gustaría poner como ejemplo algo que siempre se habla, es que después de la pandemia muchas cosas revolucionaron en materia de ciencia e investigaciones. Por un lado se hablaba de que se generó mayor interés en las investigaciones para conocer de manera más rápida una vacuna que ayudara al mundo, ¿no? A superar una pandemia como la del COVID, y progresivamente durante los años lo que fue todos los fondos económicos para los investigadores, científicos u organizaciones internacionales en diferentes temas también fue positivo. Me gustaría saber también desde el punto de vista si pasó también algo similar desde la parte clínica, o cree que, bueno, como los has estado mencionando anteriormente, se sigue manteniendo rezagado a pesar de esta aceleración que permitió la pandemia. Mira, no sé si decirlo bien o mantenerme con ese insabor que yo sí me quedo para la pandemia. Logramos tener una visión casi como de héroes, ¿sabes? Al igual que los médicos, porque se previnieron muchos intentos autolíticos, pacientes con depresión, que de repente pues su mente estaba como divagando con todos los factores estresantes que consigo traía la pandemia, el encierro, el caos de no poder salir 24/7 y no llevar una normalidad regular. Y con eso se puso pues un call center, habían profesionales de la mano para trabajar muy rápidamente por cualquier situación. Eh, yo sinceramente yo pensé que así como llegó la vacuna para quedarse, para manejar el COVID, yo decía, quizás esto del call center o este tipo de ayuda breve y concisa se pudiera mantener, porque muchas personas quedaron todavía con secuelas para poder incorporarse en la vida cotidiana,
posteriormente. Y pues para mi sorpresa no. De hecho, por eso es que fue la parte de mi presentación que más me costó poder brindarles en la conferencia el día sábado, porque yo decía, qué triste es darnos golpe con la realidad, en donde se hizo un trabajo muy bueno sacando a la salud mental como línea de importancia para todo esto que está pasando, el trabajo de nosotros en darle esa contención al paciente a través de una vía telefónica, a través de mensajes, a través de la virtualidad. Y qué bueno hubiera sido que hubiera sido como la vacuna, que llegó para quedarse y posicionar la salud mental. Sin embargo, con el tiempo se fue deteriorando y pues no nos queda más que el recuerdo de lo que fue. Si acaso la entidad como el MIDES aquí en Panamá, que sí mantiene una línea, pero al final no mantiene el auge y no nos da como esa regularidad que se quisiera o esa mayor amplitud de envergadura para cubrir muchas cosas más. Entonces, hubiéramos pensado que la pandemia iba a dejar un poco como ese legado, pero en verdad, pues no. Y creo que ahí es donde estamos en un foco de atención que deberíamos considerar. Creo que nuestro país, por cimentar como una base y no mirar afuera de nuestro territorio, creo que deberíamos trabajar en miras a eso, de innovar y darle pues el auge que se merece y la imperancia que requiere lo que es la salud mental. Exacto, y me quedo con esa palabra de innovar porque entre varias cosas que leí y de los factores positivos de los avances que generan las investigaciones científicas, es que más allá que le permiten a los especialistas tener a través de la tecnología mejores diagnóstico y tratamiento, también les permite conocer o ampliar las ideas de cuáles son esos impactos de factores socioeconómicos, ¿no? Por lo menos leyendo varios artículos hablaban de que estudios recientes habían demostrado que la crisis económica y social pueden afectar significativamente la salud mental de la población, aumentando su prevalencia de trastornos como la ansiedad y la depresión, y que esto también resalta la importancia de políticas públicas que garanticen el acceso a atención psicológica y psiquiátrica, como creo que también lo has estado reiterando en varias ocasiones, que, o sea, la investigación no solamente permite ese aspecto médico, ¿no? De mejores medicamentos, mejores herramientas tecnológicas para atenderlo, sino también ver cómo influye también el factor social, económico, que las personas viven en los países, ¿no? Que eso también influye en su día a día. Sí, lo que pasa es que, mira, siempre digo yo cuando veo los casos legales, eh, lo primero es saber y reconocer que lo que es salud mental está en todo. De una u otra manera hay una vertiente pequeñita, porque tenemos un cerebro, porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones y tenemos un razonamiento y todo eso nos va a evocar a tener conducta en una sociedad y a sentir lo que está viniendo afuera. Entonces ya partiendo de allí, de esa premisa, la salud mental está inmersa en todo. Querramos verla o no querramos verla. Que uno tenemos mejores herramientas que otras para poder manejarnos, belleza. Es correcto, bueno, y eso es bendición de Dios. Sin embargo, como bien dices, el tema con la salud mental va en el punto con los legales, como te digo, de que no se ve. Hoy día hay muchas personas que ponen denuncias sobre lo que es el maltrato psicológico. Y todas las evaluaciones siempre terminan en un mismo punto porque es mi diario durante muchos años con estos casos. No hay afectación, no hay afectación. Ok, pero es que el maltrato lesivo de lo que son las emociones no se puede ver. Y así mismo estamos hoy por hoy en el mundo de la ciencia. No vemos lo importante que es mantener un equilibrio entre la salud mental y la salud física, porque simplemente no se ve. Las patologías de salud mental no se ven a simple vista. Una persona con un estrés postrauma no clasifica, porque no se ve. ¿Cómo puedo saber que esta persona tiene un estrés postrauma, por ejemplo? Sin embargo, las investigaciones en la línea de psicología clínica,
y salud mental per se, nos dicen que el manejo de las ansiedades y los factores estresorios pueden determinar Ujú. un mejor manejo psicosocialmente hablando y menor rasgos o secuelas de lo que es el estrés postraumático. Pero como no se ve, entonces no se le da importancia y pensamos que no pasa nada. Y es allí donde radica el error de pensar que no pasa nada porque no lo podemos ver. Es muy fácil ver una persona que tiene un accidente y el cual termina en una amputación de uno de sus miembros y lo tratamos con ortopedia y lo tratamos con todos los especialistas de la línea médica. Sin embargo, ¿qué pasa con esa persona que era funcional y que dejó de serlo? Pero como nadie ve su afectación emocional, se olvidan de determinar en que tenemos que trabajarlo a nivel de salud mental. Y así es como va la cosa, pues lo que no se ve no se trabaja y se piensa que no existe, pero es una de las cosas más importantes en el ser humano, tener buena salud mental. Claro, y desde su punto de vista, ¿cuál ha sido como que ese mayor avance de los últimos siglos, de los últimos años, que ha permitido la investigación para la atención psicológica clínica en este caso, pues que les han permitido a ustedes como especialistas mejorar esa atención? ¿Ha habido algún último avance o una última innovación en la materia? Mira, cada año resulta algo distinto, una corriente, una técnica para poder trabajar eso que ya existe. Pero pienso que uno de los grandes cambios que podemos ver se han estado dando como de 10 años para acá y es como el ponerle nombre a lo que no sabíamos que estaba pasando o existía y poder tener una línea de comparación en cuanto a conductas, a aristas que hay que cumplir para llegar a un diagnóstico. Como te decía en un principio, antes lo que era el bullying eh, se tomaba como algo normal, no se conocía por la palabra bullying. Ahora, al nosotros saber que existe un título en que se puede clasificar dentro del manual de diagnóstico y que tiene que cumplir con ciertos criterios, haber llegado a ese punto, darle título a varias cositas, porque no solamente eso, también entra dentro de los diagnósticos de los trastornos de sexualidad, también hay varios acápites que hoy día tienen título, nos permite a nosotros entonces trabajar en herramientas especificadas para darle esa contención y manejo asertivo a esa patología. Y eso te estoy hablando de 10 años más o menos para acá, que se ha dado pues esas incorporaciones diagnósticas dentro del manual y nos están permitiendo desarrollar técnicas y herramientas distintas. Otra cosa es lo de la teleconsulta, eso sí viene de pandemia para acá, se ha visto mayor avance en el manejo de las teleconsultas con pacientes de salud mental y que están siendo efectivas. No solamente muchas veces se decía y se sabe que el contacto con el paciente a nivel de salud mental, el contacto físico es sumamente importante, pero nos hemos podido dar cuenta que podemos trabajar con la herramienta de la virtualidad. Y eso, como te repito, de pandemia para acá. Entonces eso es claro que vamos avanzando, pero un poquito despacio para lo que realmente se necesita. Me llama la atención porque cuando hablamos de investigación, ¿no? Uno pensaría, bueno, yo pensaría que es mucha teoría, ¿no? La recopilación de datos, la hipótesis y todo. Pero en el caso de psicología clínica, a la hora de descubrir, buscarle un nombre, buscar una condición a una situación que está generando, tomo el ejemplo que acaba de mencionar el bullying. Cuando se quiere realizar un nuevo descubrimiento, ¿cómo se logra ese método de investigación? O sea, los especialistas se reúnen, se elige una cierta cantidad de personas, o eso dependiendo de los expedientes que cada uno tiene sobre sus pacientes y van consultando. ¿Cómo se llega a un punto así en materia ya de investigación? Bueno, para lo que es salud mental en general, sí se tiene que llegar a un consenso de trabajo, de una mesa de trabajo, para poder poner en mesa, valga la redundancia, a trabajarse las patologías que se vienen dando, cómo surge en diferentes ciudades, en diferentes escenarios. Por ejemplo, algo que se ha investigado por mucho es el tema de la conducta
los asesinos seriales, ¿sabes? Mm. Tratando de saber qué pasa en una cabeza como este tipo de personas. Y esto es algo que viene investigación por años a, a resumir, que tenía que ver con una de las áreas del cerebro, la cual se ve muy similar en todas las personas que han tenido eh, esto, pues, de ser asesinos seriales o están involucrados, inmersos en asesinatos y demás. Se busca la conducta criminal, se ha tratado de estudiar. Y lo que se hace básicamente es eso, de diferentes países, la mesa de trabajo se pone en pie, todo lo que son las conductas, las crianzas, todo lo que tiene que ver con la estructura de personalidad de diferentes personas de diferentes países. Y así se va viendo para poder llegar a un diagnóstico y poder trabajarlo. Está pasando esto, en tal país está pasando esto, tiene que haber alguna relación y así. Pero no es algo que suele darse de forma muy regular. Eso sí, te tengo que ser muy honesto, o sea, no es algo que sea tan fácil. Lo que sí es más fácil encontrar tipos de terapias para trabajar cosas más comunes, como la ansiedad, el estrés, por dolencias o situaciones que nos afectan como sociedad, más no por una patología como tal que requiera medicación, sino temas de conducta. Te hago una referencia. Yo hace un par de años atrás hice lo que fue un proyecto que doné a una clínica aquí en Panamá de una universidad que tenía que ver pacientes con Asperger, que es una de las variantes del espectro autista, de los trastornos del desarrollo, en donde se buscaba mucho, con ayuda de España, de unos centros de trabajo de allá, se buscaba mucho incorporar lo que es la herramienta del teatro para que estos pacientes desarrollaran la autonomía. Y te digo, es como en un mundo pelear, encontrar la aguja en un pajar. El Claro, proyecto está, el proyecto se hizo, el claro. proyecto se demostró, tiene video, se dejó donado en una clínica y no se dio mayor tema. Perfecto, bueno, Liz Mainet, te agradezco bastante el espacio para conversar y bueno, muchas gracias por participar aquí en Ciencias para Todos y bueno, muchas gracias también a Magdiel por este segmento. Claro, tenemos que irnos. Muchísimas gracias a ambas. Interesante el tema.